Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Señor Jesús. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ahora, Señor, ya no voy a estar más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Y mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Amén, amén y amén. Pastor, por favor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por esta escritura que vive, porque tu Espíritu está dentro de tu palabra y también tu Espíritu está en nosotros para que tu palabra adquiera vida, Señor. Nos disponemos a escucharte en amor, recibiendo la misma ternura con la que tú expresas, la palabra viva con la que nos purificas. Te adoramos, Dios y Padre nuestro, en el precioso nombre de Jesús el Señor y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Siéntese, mis amados hermanos.
blindaje contra el ecumenismo. Hace 8 días tuve la bendición de poderles compartir la primera parte de este mensaje. Hay un gigante avasallador, un gigante que viene extendiendo tentáculos por todos los medios, desde el ámbito político, religioso, económico, oficial, social, que es el ecumenismo. Ecumenismo que se le hizo creer a la gente que trae bienestar y ha sido muy bien presentado con el fin de que se espiritualice la maldad y que la maldad ya no sea vista como esa amenazante alerta que nos da para acercarnos a Dios. Se está diciendo a lo malo bueno y a lo bueno se le está diciendo malo. Estamos en una época en la que el ecumenismo está también obrando de una manera desmesurada, abierta y descarada. Hay una organización a nivel mundial llamada el Consejo Mundial de Iglesias, donde hay iglesias de diferentes denominaciones que se han unido en torno a los postulados que se dictan desde Roma, desde el Vaticano. Dice que para que la iglesia entonces sea una. Eso es lo que conocemos como el ecumenismo religioso y que viene amenazando la unidad de la iglesia, esa iglesia por la cual el Señor oró y que lo acabamos de leer aquí en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. No estamos buscando ser una iglesia unida en el sentido de la denominación, en el sentido de la secta, en el sentido del movimiento. El Señor lo que quiere es que estemos unidos, pero unidos en espíritu y en verdad. Que todos estos rótulos, que nos hagamos a la idea de que todos estos rótulos que se han inventado desde el mismo sistema del mundo son pasajeros. Hace algunos años di unas clases acerca de la historia del cristianismo. Y recuerdo que les hablaba acerca de la reforma protestante, la mal llamada reforma protestante que presentó Martín Lutero en el siglo XVI. Eso lo llamaron así de un momento para otro. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó con Martín Lutero? Partiendo de que él era un obispo católico, pertenecía a la religión romana y se acostumbraba a que cada que se suscitara un tema, que surgiera un tema que mereciera un debate, se llevaba la temática escrita, muy bien expuesta, y se colgaba en su momento en Alemania en la puerta de la catedral de Wittenberg. Y ahí se fijaba como si fuera un edicto. Y había gente que pasaba, leía, prestaban atención a lo que allí estaba exhibido, otros no. Pero no se trataba de una reforma, se trataba era de digamos, hacer un llamado al debate. Alguien vio las famosas tesis de Martín Lutero y empezó a debatir sobre ellas. Y eso se volvió un foro que finalmente trascendió al Vaticano y fue presentado dizque como una reforma protestante. Mire, la reforma protestante no existe. Lo que hay, lo que surgió fue a partir de Jesucristo, la gracia de Dios. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Si Lutero llegó a ser famoso en la historia, fue por haber traducido el Nuevo Testamento al alemán, al idioma alemán. Yo alguna vez me atreví a decir que Lutero es como el Cervantes de los españoles, más o menos es eso, que escribió el Quijote de la Mancha. Pero no hay ninguna reforma protestante
La palabra del Señor es quien nos ha transformado y Cristo Jesús vino a hacer el cambio en nuestras vidas. Nadie más. Nosotros no nos regimos por ninguna reforma protestantes. ¿Qué hizo Roma? Roma presentó una contrarreforma. Al ser debatida esa contrarreforma, en Alemania no hubo manera alguna de debatir esa contrarreforma, y ahí es donde surge lo que en la historia conocemos como la edad de las denominaciones. Apareció Lutero por un lado, apareció Calvino por el otro, apareció Zwinglio por el otro, y cada uno se dedicó a interpretar las Sagradas Escrituras a su amaño, y se metieron en laberintos teológicos que finalmente llevaron al traste la predicación libre del Evangelio, y aparecieron las sectas, las denominaciones y los movimientos que todavía hasta hoy encuentran en estos movimientos enfrentamientos entre cristianos. Y el diablo feliz de vernos enfrentados entre cristianos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ellos a su manera, a su modo propio, se dedicaron a interpretar las Escrituras y cada uno a sacar sus propias conclusiones, y de esas conclusiones hicieron doctrinas que todavía hoy son debatidas entre el pueblo cristiano. ¿No se dieron cuenta que a Dios le agrada más que le obedezcamos a que lo interpretemos? La interpretación correcta de las Sagradas Escrituras viene como resultado de nosotros obedecer a Dios. Y el Espíritu Santo viene y nos permite ver revelada su palabra y lo que Él nos quiere decir. Hoy se hacen cualquier cantidad de eventos en los que quieren concluir a todo el pueblo cristiano. Hablemos de Colombia. Marchas, encuentros, y dicen, esto es multidenominacional, vengan todos, que aquí caben todos. Pero una cosa es esas reuniones públicas masivas y otra cosa es la unidad por la cual el Señor Jesús hizo esta oración minutos previos antes de ir a la cruz del Calvario. ¿Sabe cuál es la preocupación y con cuál preocupación se fue el Señor Jesús de esta tierra? La única preocupación que Él se llevó fue usted y yo. Él se preocupa por nosotros. De manera que les decía que viene un gigante y todos los días más acuerpado, más amenazante y mucho más abierto, atacando la iglesia. ¿Qué es un blindaje? Es cerrarnos en el sentido de que el Espíritu Santo sea el único que nos advierta de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, para que no caigamos en ese juego en el que nos quiere hacer caer el Papa desde Roma, diciendo que todos cabemos en la iglesia, y en alguna ocasión llegaron a llamar a la iglesia cristiana los hermanos separados. Los que se separaron fueron ellos, cuando un emperador llamado Constantino dijo, pero ¿por qué Marco Aurelio, Marco Antonio y todos mis antecesores, Nerón, todos persiguen a los cristianos y yo noto que mientras más los persiguen, más crecen? Ellos no están obrando cabalmente. Y él dice, me voy a volver como ellos. ¿Y sabe qué hizo? Empezó a hacer lo que muchos gobiernos están haciendo hoy, a decirle a los cristianos, a los líderes cristianos, vengan, es que ustedes son muy importantes, ustedes son personas ilustradísimas, es más, ustedes pueden ser útiles desde el Estado, y nosotros vamos a defender su causa. Mentira, y muchos cayeron en esa trampa. En su momento, la iglesia, un sector del cristianismo cedió a las pretensiones de Constantino y finalmente sucumbieron ante el paganismo de Roma en cabeza de Constantino, y apareció lo que hoy conocemos como la religión oficial del Imperio Romano, llamada también Iglesia Católica.
se vio amenazada la unidad por la cual el Señor ya había orado años atrás. Entonces usted me va a decir, pastor, ¿y cómo puedo yo experimentar la unidad cristiana? Porque si estamos unidos, espiritualmente hablando, es posible, es probable además, que no vamos a sucumbir ante la amenaza latente de lo que es el ecumenismo, que está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce, es decir, invirtiendo todos los valores, y eso ya lo había advertido el Señor por medio del profeta Isaías en el capítulo 5 de su libro. Recapitulemos. ¿Cómo experimentamos la unidad cristiana? Entonces, les compartí 10 puntos. El primero es que debemos poner la mirada solamente en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por la sencilla razón que la unidad comienza con un enfoque compartido en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿En quién debemos centrar nuestra fe? Solamente en Él y en sus enseñanzas. En segundo lugar, les compartí que para experimentar la unidad cristiana es necesario practicar el perdón. En tercer lugar, era necesario y es necesario que sirvamos juntos. Y les hacía un llamado a que nos involucremos y que nos comprometamos, no en el activismo, sino en las actividades de servicio y todo aquello que alcance como parte de la comunidad de creyentes, que es ser parte de la iglesia, que es ser parte del cuerpo de Cristo. Luego, les dije, mis amados hermanos, que es necesario orar por la unidad. Si el Señor lo hizo, nosotros no podemos hacer menos, sino orar y mantener la unidad de la iglesia, no de íntima devoción, sino de la iglesia en todo el mundo. No descarto que a esta hora, en cualquier lugar del mundo, haya hermanos que estén clamando por usted y por mí. No descarto, como no descartamos de que nosotros también oramos por los hermanos en todo el mundo. Es una costumbre, es parte de nuestras peticiones que elevamos Marlene y yo todos los días. Le clamamos al Señor por la iglesia en todo el mundo. No los conocemos, pero son nuestros hermanos. Hay que orar por la unidad de la iglesia. Además, hay que estudiar la Biblia. Y les hacía un llamado a que participen de los discipulados y que en nuestras conversaciones o que nuestras conversaciones giren en torno a todo lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estudiar la palabra de Dios de manera colectiva puede profundizar la comprensión y promover la unidad. Les hacía un llamado y les rogaba, hermanos, por favor, no desprecien los discipulados que compartimos con ustedes. Tenemos discipulados, tenemos casas de devoción, tenemos el Instituto Bíblico, que aunque teníamos previsto que se iban a inscribir muchos y que muy pocos iban a continuar, aún queda un remanente firme que sigue en el Instituto Bíblico que estamos compartiendo con ustedes. Felicito a esos que continúan y que a esta hora están coronando el primer semestre ya, pastor, el primer semestre de este año. Están perplejos, están gratamente abismados saber de todo lo que han aprendido y que no se imaginaban que era realmente un instituto bíblico. En el Instituto Bíblico no enseñamos nada de la vida privada nuestra, ni que se aprendan el nombre del pastor, ni que se aprendan el número de la cédula, ni que se aprendan, por favor hermanos, no se me entretengan atrás,
ni sean elemento de entretención. Porque lo que estoy hablando es muy importante para la consolidación de la iglesia. No se está hablando de la dirección de la iglesia ni de los emblemas. Estamos enseñando la palabra de Dios. Estamos enseñando la voz de Dios que está escrita en este sagrado libro y, por supuesto, echando mano de todos esos recursos que el Señor nos ha dado para la edificación de ustedes. Después les decía que para experimentar la unidad de la iglesia es necesario buscar un espacio común. Y creo que no hay mejor espacio común que el que disponemos acá en íntima devoción por medio de los discipulados. Debemos reconocer que pueden existir diferencias, pero debemos enfocarnos en las creencias y valores comunes que nos unen como cristianos. Luego les decía que es necesario, para experimentar la unidad de la iglesia, fomentar el diálogo sincero. Enfoquémonos en promover la comunicación abierta, además de respetuosa. Luego les hacía un llamado a que nos alegremos por la diversidad étnica, porque abrazar la diversidad étnica dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es parte fundamental para experimentar la unidad de la iglesia. Los diferentes antecedentes y perspectivas pueden enriquecer la unidad de la iglesia. Ya lo hemos experimentado nosotros, hemos compartido con hermanos de la región de Urabá, de Maicao. Me decía el pastor en uno de nuestros viajes: mira el Señor donde nos tiene. No estamos abriendo siquiera iglesias en los barrios de Medellín, sino que nos ha traído a lugares extrañamente para nosotros y distintos en nuestras costumbres y en nuestro idioma y en todo lo que se puede evidenciar. Finalmente les decía, hermanos, que para experimentar la unidad de la iglesia es necesario liderar con nuestro ejemplo. Eso es para experimentar la unidad de la iglesia. Ahora, ¿cómo hacemos para experimentar la unidad cristiana? Puede ser que haya más, pero quiero compartirles 10 motivos por los que los cristianos podemos orar, experimentar y entender el concepto bíblico de la unidad cristiana. El primero es: oremos porque Dios nos dé un corazón de amor. ¿Saben que uno de los encuentros que tuvimos este año a mí me selló de una manera tan especial, me ministró de una manera tan especial cuando el pastor nos enseñaba a orar por nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra conducta o nuestras acciones? Para mí fue especialmente de bendición ese encuentro, aunque todos los demás fueron muy especiales. Y la Biblia nos dice, por medio del apóstol Juan, el Señor nos está hablando por medio del apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 7, lo siguiente: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene ¿de dónde? De Dios. Ustedes saben que todo lo que viene de Dios es bueno. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Aquí hay unos aspectos muy importantes que nos está compartiendo el apóstol Juan. Él está diciendo: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros.
un gesto de amor muy especial que el pastor nos permitió tener en un brevísimo espacio en el transcurso del culto. Y es, salude a la persona que tiene a su lado, pero antes de saludarlo, piénselo, abrácelo y dele una palabra de bendición. Esto conmigo lo han hecho una y otra vez. Y no es casualidad, ni es curiosidad, que cada vez que el Señor hace que desarrollemos esta dinámica, por poner un solo ejemplo, para mí ha sido de grande bendición. ¿Sabe qué dijo mi esposa Marlene? Me dijo, ella dijo, el Señor te dice que Él te manda a que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Él está contigo. Uy, yo me subí aquí como un gigante. Yo me subí como un gigante. Palabras dichas por mi propia esposa. A ella le dije, yo te saludo con la bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga, que el Señor tenga misericordia de ti, que el Señor ponga en ti paz y haga que su rostro se refleje en el tuyo. Bendiciones. Y aquí el apóstol Juan nos está diciendo que esas son manifestaciones de amor, pruebas de amor. No que nos hagamos daño los unos a los otros. La iglesia está compuesta por ovejas, no por el animalito chuzudo, se me fue en este momento, el erizo. Aunque no descarta uno que haya uno que otro erizo por ahí. Pero el Señor nos manda a saquen. Es más, el puercoespino, el erizo, nos dan ejemplo. Dicen los que conocen este animalito que ellos se pullan y se molestan, pero en el momento en el que hay una amenaza, ellos se unen y no importa lo que pase con el uno y con el otro, se unen para estar protegidos los unos a los otros. Y me gusta esto que dice Juan, porque el amor proviene de Dios, de manera que todo el que ama es un hijo de Dios, 1 y 2, y conoce a Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. ¿No les parece a usted un gran privilegio que nosotros podamos decir, conocemos al Dios verdadero? No estamos alardeando que conocemos un ídolo, o que conocemos un santuario, o que conocemos un lugar donde se hacen ciertas advocaciones. Conocemos al único Dios verdadero y nuestra insignia debe ser creer que el amor proviene de Dios y que somos hijos de Dios y que conocemos a Dios. Para experimentar la unidad cristiana debemos orar por humildad. ¿Sabe cuál fue el tema el lunes con las damas y ahora 8 días con los caballeros? El orgullo. ¿Cómo? El malvado pecado del orgullo. Y estamos atiborrados de orgullosos en las iglesias, empezando por los pastores y terminando por el más anónimo de los creyentes. No hablo de la generalidad, pero sí abundan aquellos que están practicando el malvado pecado del orgullo. El apóstol Pablo le escribió a una de las iglesias que amaba entrañablemente, guardaba una manifestación de ternura especial, distinta a las demás iglesias. No que tuviera preferencias, pero sí les daba el privilegio de mostrarles esa ternura, ese amor. Y a los filipenses él les escribe, no sean egoístas. Ustedes no han notado que mientras uno ama más a un amigo, con más franqueza y más sinceridad le habla. Uno de esos que, mírame y no me toques, uno, ay no, yo no le voy a votar a este, nada, no le voy a decir nada. Perdónenme la expresión, pero anteriormente se decía, mire, yo no voy a botar pólvora en gallinazo,
que es una versión actualizada de lo que el Señor dijo: no le echen las perlas a los cerdos. Pero cuando uno ama a una persona, es más francota con ella. Y Pablo está diciendo a los filipenses: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean como humildes. Es decir, no alardeen de nada de lo que tienen, de lo que aspiran tener, ni siquiera alardeen tener algo que ni siquiera tienen. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Hay otra versión que dice considerando al otro como superior a sí mismo. Entonces encuentro las personas que dicen: vea, usted no merece ni tomar agua en mis zapatos. Si yo echara agua en mis zapatos, usted no merecería. Pastor, no me mande, no predique de que yo debo considerar al otro como superior a mí mismo. Pero Pablo sabe que está diciendo que si yo lo hago con ella lo va a hacer conmigo. Y vamos a encontrarnos en humildad los unos con los otros. ¿Acaso eso no fue lo que le dijo también a los cónyuges? A los cónyuges él se los dijo: esposos, amen a sus esposas. Y de esa manera ustedes van a ganar el respeto de ellas. Entonces, si yo la amo, ella me respeta. Entonces, ¿yo qué voy a sembrar? Voy a dar respeto. Ese mismo respeto que ella me está dando. Y así, eso es humildad. Considerando al otro con respeto. ¿Que es un niño? Hay que respetarlo. ¿Que es un adulto mayor? Hay que respetarlo. ¿Que tiene muchísimo dinero, que es el más rico de la congregación? Se le respeta, pero él debe respetar a aquel que está viviendo con los recursos restringidos por una u otra razón. Recuerden una de las frases establecidas aquí: el que entra por esa puerta, ni el que tiene es más, ni el que no tiene es menos. En tercer lugar, para experimentar la unidad cristiana, debemos orar por el perdón y la reconciliación. En Romanos 12:18 nos escribe el apóstol Pablo: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Ahora él dice: él no nos está mandando a que hagamos lo imposible, porque lo imposible solamente lo hace Dios. Hay personas muy difíciles en las iglesias. Uno lucha por A, lucha por B, lucha por C, lucha por todos los medios, con paciencia, con constancia, con perseverancia, con tolerancia, por vivir en paz con uno que otro creyente, y definitivamente uno se entrega. Por eso Pablo está diciendo: hagan todo lo posible, es decir, empeñense, pongan el esfuerzo, tengan buenas intenciones por vivir en paz con todos. En cuarto lugar, oremos por unidad en el propósito, en lo que nos hemos propuesto. Nuevamente escribiéndole a los filipenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 2 y versículo 2 de esta linda epístola, dice: entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Es decir, jalonando para el mismo lado.
cooperando los unos con los otros, con la mirada puesta en un solo punto. Y en este caso, con la mirada puesta en Dios. No buscando intereses personales como para tratar de subestimar o degradar al que está a nuestro lado. Mis amados hermanos, los pastores constantemente estamos trabajando en este sentido para que la iglesia se mantenga mirando unida hacia un mismo propósito. Queremos que ustedes sean y marquen la diferencia en un mundo de tinieblas. Nosotros no nos podemos comportar como se está comportando el mundo. Siempre fue el querer de Dios tener un pueblo. Es y será mientras estemos aquí, tener un pueblo distinto a los demás. No para que seamos orgullosos, no, sino para alegrar al Señor Jesús. Cuando Israel estuvo en Egipto, Dios quería que ese pueblo fuera distinto y no se les pegaran las costumbres, ni las malas prácticas, ni la perversidad de los egipcios. Y al él cumplir la promesa hecha a nuestro padre Abraham de que estarían allí por más de 400 años esclavos en Egipto, dice, pero vendré a libertarlos. Y dice que un día el Señor oyó el clamor del pueblo de Israel y vio su aflicción. Se cumplió el plazo, pero les había dado una serie de sentencias. Entre esas sentencias, Él les dice, los voy a llevar a una tierra que está plagada de paganismo. Pulula la maldad. La oposición a mí es evidente, pero ustedes, por favor, no se les vayan a pegar las costumbres de los cananeos, porque de lo contrario los llevaré esclavos a una nación que ustedes no conocen. ¿Qué hizo Israel? Deshonró a Dios. Hoy el Señor ha ganado una iglesia en la cruz del Calvario, y esa iglesia se debe mantener pura, santa, sin mancha, sin arruga, de una manera resplandeciente, la cual Él se quiere presentar a sí mismo. Esta iglesia, otra iglesia, y donde se esté predicando esta palabra, y donde se esté orando por la unidad en el mismo propósito, debe constituirse en la novia excelsa del Señor, la cual Él viene a recoger para ir a celebrar las bodas del Cordero. Y Pablo está diciendo, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. En quinto lugar, oremos por el ánimo de cooperación. ¿Sabe una de las características del pueblo judío en el mundo? Es la cooperación. Donde quiera haya judíos, ellos están averiguando quién puede tener una necesidad para brindarse cooperación. Y la iglesia no puede hacer menos. Si eso lo hacen ellos bajo la ley, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo bajo la gracia? Cooperar los unos con los otros. Hace mucho tiempo llamaban a las iglesias, a los pastores de las empresas. Pastores, ustedes me pueden recomendar personas de su iglesia para mi empresa. Eran los privilegiados de la sociedad, los cristianos, para ocupar cargos en las empresas. Porque la gente sabía que había gente honesta, gente limpia, gente transparente, gente temerosa de Dios.
Por eso es que nosotros estamos luchando para que no se pierda el temor a Dios, no se pierda la santidad. Ya eso de llamar a hermanos de las empresas se acabó. ¿Sabe por qué? Porque hubo perversidad en muchos de ellos y terminaron no solamente armando sindicatos, devolviendo mal por bien, trayendo maldición a sus vidas, sino también insultando a sus propios jefes, perdiendo de vista la identidad que el Señor les había dado. Dice el apóstol Pablo en Romanos 15:5, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les concedan tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. ¿Será que logramos esto? ¿Será que lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr, pero si dejamos que el Espíritu Santo sea el conductor de nuestras vidas. Alguien dijo que la iglesia era como una máquina y el Espíritu Santo como el maquinista. Una máquina sin maquinista no sirve de nada, y un maquinista sin máquina menos puede servir. Este es un trabajo conjunto. El dueño de la iglesia es Jesucristo y Él nos dejó al Espíritu Santo para guiarnos en este mundo mientras atravesamos este valle de la sombra de la muerte. Me llama mucho la atención, el 6. Oremos por paciencia los unos con los otros. Y esta paciencia debe ser evidente en los pastores y entre los creyentes. Pastor, una pregunta aquí muy rápidamente. ¿Hay creyentes que te han hecho perder la paciencia? Que uno diga, hasta aquí llegué yo. ¿Quieres hablar por el micrófono? Qué pregunta tan difícil. Vení para acá. Teneme paciencia. Vea, mi hijo, le voy a decir mire, lo voy a afirmar. Yo creo que si con alguno has tenido que tener paciencia es conmigo. Pero voy a decir una cosa que dice mi esposa. Yo soy paciente, muy paciente, pero soy intolerante. Entonces ahí he tenido conflicto con eso. Paciente en el sentido de cargar a la oveja, acompañarla, insistir, buscar, llamar. Mira, estabas empezando a predicar y yo estaba pensando en algunos miembros de la iglesia. Voy a esforzarme, el otro año voy a volver a abrir una casa de devoción para invitar a estos que no han pasado por el discipulado. Y el ratito tú lo mencionaste y yo dije, esto viene de parte de Dios. Y yo debería decir, no, ya no insisto más con esta gente, pero insisto, soy paciente en eso. Pero soy intolerante en el sentido de que es que hay cosas en las que la gente falla que son muy tontas, entonces uno ya como que dice, no, pues ponte serio. Porque uno carga y aguanta y ellos caen en lo mismo y es repetitivo. Y yo llego al punto ahí en el que, siendo paciente, y tú lo sabes. Y a propósito, ya que me diste la oportunidad de hablar, voy a hacer una predicación acá porque estos días dije, voy a decir algo en la iglesia. No, yo tengo que confrontarte, decirte, no, respeta, por favor cambia, por favor madura. Ahí es donde se manifiesta mi intolerancia. Algunas veces la tolerancia es que yo camine contigo y que tú sigas siendo inmaduro. Ahí es donde yo ya me vuelvo intolerante. No, si quieres caminar conmigo, madura, por favor. Lo que quería decir es que... ¿Eso me lo estás diciendo a mí? No, estoy diciendo... Un aplauso para mí. No, y estoy poniendo aquí un ejemplo de madurez y de eso, pero hay gente a la que le he tenido que decir, oíste, no peques más, no seas mentiroso, no seas fornicario, no robes más.
no seas hipócrita, esa palabra es muy dura, entonces claro, ahí es donde la gente no me aguanta el voltaje. Pero lo que quería decir, esta es una propaganda a favor mío, voy a hacer un comercial. No, propaganda es política pagada. Sí, este es comercial. Por favor, suéltenme ya con ese tema de que es que el pastor Junior es muy bravo y muy enojado. Por favor, no más, no más. Porque todo el que se me ha acercado ha recibido de mí todo el afecto, todo el amor, e inclusive en los asuntos más íntimos de dificultad y de pecado, a todos los he cobijado con el amor de Cristo Jesús, a todos. Ahora rato te dije, aló. Y para acabar de ajustar hablando de paciente. No, paciencia en este punto. Esto no fue a propósito, los que están siguiendo la transmisión. Te decía ahora rato, pastor, que hay personas que están descuidando el culto del miércoles y se les metió en la cabeza de que el culto del miércoles es inferior al de cualquier otro día, incluido el del domingo. Sí. Hoy debería haber, hay un bonito grupo, gloria a Dios. Ahora 8 días lo entendimos por ese lapo de agua que estaba cayendo. Pero ¿no crees, pastor, que hoy debería haber muchos hermanos aquí que pueden estar y no quisieron venir? Y yo insisto, evalúa, hay algunos diáconos que tienen credencial de diácono, pueden estar aquí y no quieren estar. Yo no quiero trabajar con gente que no se comprometa. Ahí es donde soy intolerante. Sí, vamos a evaluar de verdad y ya que me lo has planteado, voy a reorganizar el grupo de diáconos porque sé que algunos ya no deben estar porque ni nos acompañan a nuestras reuniones y los cultos los domingos ya no están y a veces pueden pasar 15 y 20 días una iglesia con diáconos que no estén acompañando. No estoy hablando de que tienen que estar aquí todo el tiempo, pero sí cumplir con los compromisos. Esa fue una de las exigencias que hicimos cuando los llamamos a que nos acompañaran en este equipo de diáconos. Respuesta, sí, soy paciente, soy intolerante. Entonces, ahorita para el próximo sermón le agregas uno, ore por tolerancia. Entonces, veamos, hay una ecuación, perseverancia más constancia más paciencia igual tolerancia. Listo, entonces ahí algo voy a arreglar en mi ecuación. Bueno, mira a ver, ¿quedamos? Alabado sea el Señor. Gracias, pastor. Escribiéndole a los Efesios, el apóstol Pablo dijo, en el capítulo 4, versículo 2, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor, todo por amor. Ahora, él no está diciendo aquí que pasemos por alto o que nos volvamos los celestinos del pecado de otros, los cómplices. Él no está diciendo eso. Él lo que está diciendo es que toleremos las faltas por amor, no los pecados, que es muy distinto. No confundamos falta, infracción y pecado. Falta es una cosa, infracción es otra y pecado es otra. Y él está hablando aquí de las faltas. Oremos también por sabiduría en el manejo de las diferencias. Y el primer pastor en Jerusalén, que fue el hermano Santiago, el hermano medio del Señor Jesús. A propósito, les invito para que lean hoy, subí el devocional hoy al Facebook, que se llama Esclavo, basado sobre ese saludo que el apóstol Santiago da, que me llama mucho la atención en su epístola cuando dice, Santiago, esclavo del Señor Jesucristo. Y dice Santiago en el capítulo 1, versículo 5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla,
¿Qué debemos hacer? Pedir sabiduría para poder manejar las diferencias sin entrar en conflictos, sin entrar en riñas, ni en peleas, ni en discusiones absurdas que para nada edifican. En octavo lugar, oremos por unidad a pesar de la diversidad étnica. Oremos por unidad a pesar de la diversidad étnica. Pablo, como el gran sistematizador del Evangelio, un hombre que recibió el Evangelio por revelación de Dios, en una inspirada carta a los hermanos de toda la región de Galacia, escribe en el capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Lo oyeron? Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y creo que aquí queda confirmado lo que siempre he compartido con la iglesia. El que entra por esa puerta o el que entra por la puerta de una iglesia, ni el que tiene se debe creer más, ni el que no tiene se debe creer menos. Porque es que el que se subestima es falsa humildad y el que se sobreestima es exceso de orgullo. En noveno lugar, oremos por protección de Dios contra la división. Es lamentable o son lamentables las estadísticas que hoy día se dan en Colombia, no sé si en el resto del mundo, en el que las iglesias han crecido. Hace poco nos llegan los reportes del Ministerio del Interior y aprobaron las personerías jurídicas a no sé cuántas iglesias, yo te las compartí, pastor. Solamente este año, muchas, yo no alcancé a leerlas todas porque era tedioso. Y mi inquietud siempre fue, y siempre ha sido, y hasta que el Señor disponga otra cosa, es que están creciendo mucho las iglesias, pero el cristianismo no está creciendo en Colombia. ¿Sabe por qué? Porque muchos se están dividiendo de otras iglesias. Damos gracias a Dios y ponemos la cara delante de Él, con humildad por supuesto, y delante de ustedes, que íntima devoción no nació como una división. Íntima devoción nació en el corazón de Cristo Jesús, que nos puso a hacer este trabajo. Alabado sea el Señor. Y eso ha hecho que íntima devoción sea una iglesia que se ha ganado, digamos, el respeto de pastores y de otras iglesias. Es un respeto, no me refiero a miedo, sino que han tenido la iglesia como un referente, porque al final muchos quieren replicar lo que estamos haciendo aquí, porque han visto y evalúan que el trabajo que estamos haciendo no es en vano y que está unido a la palabra de Dios. Lamento mucho que los de la propia casa no aprecien lo que tienen y eso sucede siempre, y que los extraños estén diciendo, pastor, si no tuviera ministerios en mi iglesia, y sé que ustedes no reciben hermanos sin la consideración de los respectivos pastores, o que los reciben porque se trasladan de lugar o porque por alguna razón. Pero cuánto quisiéramos ser miembros de esta congregación. Lo han dicho inclusive pastores que dicen, si yo no tuviera la responsabilidad de una iglesia, asistiría aquí. Todo lo digo para honra, gloria, honor de aquel que nos salvó, el dueño de esta iglesia y el dueño de nuestras vidas, el Señor Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. Oremos por protección contra la división, porque eso es lo que quiere el ecumenismo. El ecumenismo se presenta como un gigante que quiere confluir, que quiere aglutinar, pero lo que quiere es hacernos reventar. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en el capítulo 1, versículo 10, dice, amados hermanos,
Les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. ¿Sabe quién logra esto? El Espíritu Santo. ¿Necesitamos el Espíritu Santo ya? Ya. Pare de pecar. No sea perezoso, sea diligente. En cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con Dios y con los hombres. Iglesia, no desperdicie el tiempo dejándose gobernar por la madre de todos los pecados, que es la pereza y la desobediencia. Ya deje de tomarse el caminar con Cristo de una manera superficial y deportiva. O nos afirmamos o el ecumenismo nos va a triturar. Y el que caiga en las garras del ecumenismo se va a condenar, se va para el infierno. Oremos por la guía entonces y la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo. Juan, el evangelista, recoge unas palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 14, versículo 16, y dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Ese es el Espíritu Santo, el Parácletos, el que está ahí al lado para ayudarnos y defendernos. Así que a través de estas oraciones que les he compartido en esta noche, los cristianos podemos buscar experimentar y entender el concepto bíblico de lo que es la unidad cristiana. Esta unidad debe reflejar entonces ¿qué? El amor, ya lo vimos, la humildad, el perdón, la cooperación, la paciencia y la sabiduría que Cristo Jesús llama a sus seguidores, es decir, a usted y a mí, a que abracemos. Y al orar sinceramente por estas cualidades, en íntima devoción podemos fomentar y mantener un espíritu de unidad dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y de paso no caer en las garras del ecumenismo, trayendo gloria a Dios y demostrando el poder transformador del Evangelio al mundo. Humildad, recuérdelo, perdón, cooperación, paciencia, sabiduría. Esto es lo que debemos tener siempre presentes, estas virtudes en nuestras oraciones, y de esa manera vamos a experimentar la unidad en la iglesia. ¿Quiere ponerse de pie en esta noche, hermano? Íntimo Devoción te agradece por acompañarnos en nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.